11 de la mañana y este es nuestro horario predilecto, Manu, por eso lo digo, no porque la gente no tenga reloj y no pueda ver qué hora es, sino porque es... Robertina nos mandó ¿Qué? un par de relojes muy cancheros. Sí, un par tiene. Sí. ¿Serán de ella? No lo sé. Supongo que es una foto de su mano, sí, si no, no estará pero no los tiene puestos los un dos, catálogo. No, pero son dos, son No va dos a fotos compartir un distintas. Ahí está, por eso, capaz era uno que tenía antes y otro que tiene ahora, bueno, o esa cuestión. No dudamos de que todo el mundo sepa qué hora es, pero tal vez no saben que es nuestro horario favorito en este programa, porque generalmente conversa. Paramos un poco Exacto. la pelota y nos ponemos a charlar de cosas que nos interesan, pero que no siempre están número uno en la agenda todos los medios o todo lo que consumimos usualmente. O no hay el tiempo para profundizar un poco. Para ¿no? analizar Uno un cuenta poquito. la noticia, dice pasa esto, pasa lo otro. Acá y pasa apareció lo que sigue. la niñera ahí. La niñera, por agitando. ejemplo, para quienes no saben de qué estamos hablando, nos referimos a la industria audiovisual y en particular a poder hablar un poquito de los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria audiovisual en épocas además de plataformas, ¿no? Y de plataformas tan globalizadas, y es por eso que tenemos a nuestros invitados de lujo ya aquí, que además nos pueden ver en YouTube, recordamos, estamos ahí ya transmitiendo en vivo, también nos pueden ver. Diego Rossi está aquí con nosotros, asesor de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, y Pedro Patzer, secretario del Consejo de Radio de Argentores. Y ahí, mira, recién le damos también la bienvenida entonces a Carlos Berraimundo, es el secretario gremial de la Asociación Argentina de Actores. Ahora sí, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Arrancamos entonces, ponemos primera, ya que tenemos a todos nuestros invitados, Pablo. ¿Cómo les va? Buen día. Hablábamos de hechos puntuales que nos disparan, que son como puntas del iceberg, pero que a veces tienen mucha repercusión. En este caso, Hollywood no es que es un problema que aparece allá o se inventa allá, sino que se visibiliza y que viene a cosas por las que acá se viene discutiendo mucho. Hay proyectos de ley, hay iniciativas, hay de todo que tienen que ver con el trabajo en las comunicaciones y en particular también en el sector audiovisual en estas épocas de plataforma de otras economías. Y sobre eso queríamos charlar con ustedes. Ante todo, buen día. Hola Diego Rossi, hola Pedro Patzer, hola Carlos Berraimundo. ¿Cómo les va? Hola, como los tres chiflados, podemos decir, hola. Hola. Muy bien, buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias de vuelta por estar aquí y desde este lugar la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre linkea? Porque además aparece una figura conocida, un tipo que viste en una película, en una serie, de repente enojado. ¿Pero qué hay detrás o qué es lo que está expresando esto que arrancó como una huelga de guionistas a la que recientemente se plegaron también los sindicatos de actores, allí en una reacción que no se veía desde 1960, pero que tiene mucho que ver con cosas que también pasan en nuestro país. Diego, si tenés ganas de arrancar, contanos, o no, capaz que estamos mirando mal y es un problema solamente de Hollywood y sus estrellas. Bueno, mirá, me parece que el tema de la salud de los trabajadores, de la salud, bueno, en épocas de COVID nos acostumbramos también a pensar en la salud física, mental y la dignidad del bolsillo. Me parece que es un tema de los que no se habla en tiempos de ajuste o en tiempos de desarrollismo dependiente. Como que dice, bueno, ahora que salimos de la pandemia, ahí que Netflix y que las plataformas banquen algunas producciones. Los que se reborraron como empleadores fueron los canales de televisión de aire y las productoras de radio tradicionales. Esos no existen más como empleadores. O sea, le dan el Martín Fierro de Oro a Gran Hermano, mostrando una nueva forma de ficción, donde hay un montón de gente laburando detrás de cámara, como guionistas, justamente, o tratando de trabajar ese relato, pero no sería una fuente de trabajo para actores. Y así, las ficciones, por ejemplo, las novelas o las tiras semanales que producían, por ahí había algunas críticas de decir, che, ¿será de calidad, no será de calidad Verano del 92? O qué sé yo, o Las Chancletas, o Moni Argento, pero eso no lo estamos teniendo ahora, y si lo tenemos en plataformas para cierto consumo, que no es el consumo masivo de la gente de a pie, o dicho de otra manera, de la gente que naturalizó pagar para ver televisión, o para, qué sé yo, y si no, manotea podcast y así. O sea que volvemos
o sea, se reedita la situación del emprendedor. También, por ejemplo, esta semana fue noticia en Francia que se legisló el trabajo de los influencers. O sea, Ujú. bueno, dale, ya sabemos, ¿no? Manejamos los likes, manejamos alguna forma de engagement o de enganchar audiencias más o menos juveniles y le mandamos fruta con publicidad y tratamos de salvarnos para la temporada. Pero bueno, eso es una persona, es una, digamos, el tema es cuando las personas se ven organizadas y ahí mi pregunta es, ¿cuál es el concepto de trabajador hoy en día? Evidentemente, lo que pasa en Estados Unidos es que los trabajadores se reconocen como colectivo en un país donde se las hicieron re difíciles para Ujú. organizarse. Acá en Argentina tenemos una Una terrible saludable tradición en ese capacidad de sentido, sí. organización, ¿no? Ya sea comunitaria, ya sea corporativa desde el mundo del trabajo. Más allá de que los convenios colectivos mayoritariamente datan de los 70, porque fue la época donde los laburantes tenían una mayor incidencia. Hoy por hoy, vos fijate que en las listas no hay más de 10 candidatos a diputados en posiciones expectantes en los distintos partidos políticos y la lista de quienes son o se autodenominan herederos del peronismo no es la que más candidatos tiene. Ujú. Entonces, evidentemente, hay una crisis de representación. Si leemos lo que pasa en Estados Unidos, decimos, uy, sonamos, porque si ahí está el ajuste, imagínate acá. Lo que pasa es que acá no se habla. El otro día, celebrando la reglamentación de la ley de equidad de género en medios, pareciera ser como que Alejandra Darín cometió un exabrupto y dijo, che, pero además hablemos de que no tenemos laburo. Así que me parece que es un tema totalmente vigente y no solo por lo que pasa en el norte, sino por lo que sufrimos por acá. Y un tema sobre el que, como decíamos, hay iniciativas sobre las cuales podemos extendernos seguramente más adelante. Hablamos de guionistas, Pedro, pero el autor es mucho más que el guionista, ¿no? Nos parecía importante también la mirada de ustedes desde ese lugar, aquel que crea que plasma sobre un papel, luego sobre una pantalla, lo que luego se transformará en una historia, en un relato, en una narrativa, y que de hecho fueron quienes encendieron un poquito al menos en lo visible la mecha, en tiempos donde además no solo las plataformas, hablemos de la inteligencia artificial, hablemos de dispositivos por los cuales te puedo armar una historia o un guión metiéndote 2 o 3 directivas. ¿Qué pasa? ¿Cómo repercute específicamente en ese mundo? Bueno, un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, la inteligencia artificial viene a ser la vieja extorsión natural, ¿no? Porque el problema de la inteligencia artificial que está manejada por los mismos de siempre, ¿no? Y justo se vienen a desembocar un montón de ríos en este océano, que es esta discusión, que es esta realidad. Plataformas internacionales que no solamente marcan esta agenda industrial, sino una agenda cultural, ¿no? Estamos rodeados de algoritmos culturales donde parece que escribir en argentino significa el reviente del conurbano y nada más, ¿no? Entonces lo que quiero decir que hay muchas cuestiones que estamos enfrentando. La industrial, el laburo, pero también la cultural, ¿no? Parece que nuestras historias están destinadas a nuestro reviente nada más, ¿no? Ujú. Entonces también ahí hay algo muy, muy, muy importante, muy complejo, que es esto que ser autores y autoras, esto de crear historias argentinas, de consolidar nuestras culturas, nuestras identidades y además nuestros laburos, ¿no? Que nuestros técnicos, con nuestros actores y actrices, con nuestros autores, podamos vivir de esto, generar una industria argentina de esto, ¿no? Y contar todo esto que significa. Entonces, esta batalla que además nosotros como ser una periferia de alguna manera, ¿no? Pues esta globalización bien saben que globaliza para lo que quiere, ¿no? También globaliza siempre la periferia como los residuos de un montón de cuestiones, ¿no? Como escenarios o como a veces laboratorios, ¿no? Entonces, en el medio de todo eso aparece la extorsión de la inteligencia artificial, ¿no? Donde ya empieza también a ver en el medio de esta huelga empresarios que dicen, bueno, ya se van a cansar porque si no empezamos a decir que ahora con la inteligencia artificial Ujú. podemos hacer determinados guiones y demás, ¿no? Pero por eso les decía que es, estas nuevas tecnologías están manejadas por los mismos de siempre y por las mismas extorsiones de siempre, ¿no? Que afectan a los laburantes, a los artistas, a la industria. Entonces, por eso es importante unir los puntos, hablar de la cultura,
cultura no como algo de mausoleo ni de museo, la cultura de todos los días, del trabajo, de nuestra entidad, hablar de las leyes, que necesitamos un Estado que les exija a las plataformas internacionales que tengan domicilio en Argentina, que se acojan a nuestras leyes, a los derechos de autor y a todas las leyes laborales, ¿no? ¿No? Y también necesitamos un Estado que reivindique las leyes que son a favor de nuestra industria, de nuestros trabajadores. Recordemos lo que pasó con la ley audiovisual, que en su momento se desbarataron un montón de artículos, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces ahora hay varios proyectos de ley que son interesantes, el proyecto de LEAN, de la nueva ley de audiovisual, y varias cuestiones que la multisectorial audiovisual, como las sociedades de gestión, los sindicatos, estamos todo el tiempo pensando en esto, ¿no? En unir los puntos, el laburo, la industria argentina y también nuestra cultura. Carlos Berraimundo, secretario gremial de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y quería meter con ustedes también el tema que había introducido Pablo de la inteligencia artificial, en torno a que ustedes dieron una lucha muy larga durante muchos años, que finalmente le fue reconocido, que es el derecho de imagen, ¿no? Esto que de pronto un canal filmaba una creo que el caso emblemático hoy sería, ya que hablaban de Moni Argento, sería Casados por Hijos. Eso se filmó hace muchos años, le pagaron a Franchella, le pagaron a Florencia Peña, y después siguieron pasando, hasta que por lo dijeron, bueno, vos cada vez que lo pasás, así como pasa con la música, acá pasamos un tema, tenemos que pagar una plata a Sadaic reparte. ¿Qué pasa esto ahora con la inteligencia artificial y lo que se llama el CGI, que son las imágenes generadas vía computadora? Digo, a ver, no sé si han visto las nuevas series de las Guerras de las Galaxias, donde aparece un Mark Hamill, como aparecía en la primera entrega, digamos, que digamos, o en Rogue One, que aparecía Peter Cushing, ¿no? Que estaba muerto hacía años. ¿Cómo, así como hicieron una legislación con lo que fue el derecho de imagen, esto cómo se puede adaptar o qué peleas va a haber que dar en torno a estas cuestiones, donde ahora veíamos... Y si es parte de la misma extorsión que le hacen a los guiones, claro. Bueno, así como te puedo decir, ojo que el GPT te puede escribir un guión, te puedo decir, ojo que tu carita puede aparecer. Puede aparecer, bueno, pasa con los extras, que haces de extra una vez, te agarran la caripela y después te ponen... pero bueno, ¿qué tenés para decirnos, Carlos, al respecto? A ver, en principio, bueno, también agradecer estar en esta charla para tener los distintos puntos de vista de este momento y esta crisis tan difícil que venimos arrastrando ya hace muchos años, ¿no? Por ahí, lamentablemente, uno tiene que decir que se sale para afuera porque los laburantes de Estados Unidos se están manifestando, pero como dicen, nosotros tenemos una crisis de hace muchos años. En cuanto a cuando hablamos del derecho de intérprete, que si bien es algo que desde el sindicato de actores hizo la lucha, somos hoy por hoy dos entidades diferentes, ¿verdad? Para entender. Porque el derecho de intérprete, digamos, yo no pertenezco ¿cómo es? A SAGAI. No, pero usted, SAGAI existió en gran parte gracias a la lucha de ustedes desde el sindicato. No cabe ninguna duda, porque cuando primero que fue una de las luchas, tanto como la ley del actor, las dos cosas que conseguimos, fue una lucha del sindicato fundamentalmente, y cuando se hizo SAGAI se generó desde actores, y como es, y SAGAI está haciendo todo un recorrido que es muy importante en cuanto a los derechos de intérprete, y no cabe ninguna duda que intentará ver cómo lucha, digamos, para esto de la inteligencia artificial que es terrible. Uno a veces por ahí tiene herramientas en este país. Nosotros tenemos sindicatos y los convenios colectivos como gran herramienta tienen a gente con nombre y apellido que tiene que ocupar determinado lugar de trabajo. Entonces, uno tomará esa herramienta desde ahí, ¿no? Alguien puede decir que toma una figurita para ponerla en la pantalla, nosotros diremos que detrás de eso hay o un actor, una actriz con un nombre y apellido, y tendrán que hacerse cargo de pagar, como dice, un convenio colectivo. Para nosotros, en la defensa del trabajo va a seguir siendo con la gente, más allá del hecho
este, terrible, que va a avanzar y va a tratar de, como dicen, las corporaciones, los mismos que contratan son aquellos que cada vez quieren arribar más plata para sus bolsillos y a la gente que labura dejarla de lado o que se les pueda pagar lo que sea. Cuando Diego hablaba antes del trabajo de la ficción, uno recuerda que uno de los masazos fue cuando se hizo la primera flexibilización laboral con Canal 13. Canal 13 fue la puesta a prueba porque los canales antes eran fábrica, ¿por qué? Porque tenían utileros, tenían escenógrafos, tenían la fábrica para hacer ficciones. Cuando se flexibilizó, se logró que la tercerización hiciera que después los canales, digamos, pudieran contratar, pero ya era un espacio que se tenía que reclamar en el aire, no que ese mismo espacio era el que producía. Después, lamentablemente, la ley de medios, que como decimos, ese fue una pelea de los sindicatos que trabajaron en esa ley, pero que nos quedó afuera. En aquel momento nos quedó que la producción, el 30% de la producción, nosotros hubiéramos querido que fuera la ficción, y sin embargo lo único que se puso ahí era que era producción nacional. Esto llevó a que la ficción fuera corrida de línea, porque en la argumentación era mucho más barato otro tipo de productos. Entonces, nos lleva a lugares donde lamentablemente nosotros tenemos un país que los productores en la Argentina nunca defendieron la cultura de la ficción. Lamentablemente siempre se han peleado entre ellos buscando el mejor espacio para la mejor ganancia, y ahora se ven muchos de ellos en circunstancias donde están peleando el último lugarcito, que es cómo hacer una plataforma, que es lo peor que nos puede pasar. La plataforma a nosotros como ficción, la verdad, no es la solución. La solución es seguir trabajando en una ley que vuelva a decir cómo nosotros contamos nuestras historias para acá y para el mundo, si queremos, al revés, proyectándonos. Pero tenemos que lograr eso. La cultura, el hecho cultural, el trabajo cultural se defiende de cómo nos definimos nosotros al contar nuestra vida como país, con nuestra propia gente. Si no se entiende eso y entramos en un mero tema económico, vamos a quedar muy mal, y estamos quedando muy mal, muy afuera. La verdad que es lamentable. Decía Diego al principio, un poco lo acabas de retomar vos recién, bueno, estamos en una realidad donde los medios no son mayormente los empleadores, donde aparecen nuevas tecnologías que, digamos, los, entre comillas, empleadores ni siquiera tienen sede en el país, porque son plataformas, las formas de consumo cambian. Hay muchos, y esto ya para los tres, digo, la idea es que también debatan, intercambien un poquito entre ustedes. Desde hace mucho tiempo, con menos visibilidad que la que pueda tener Hollywood, pero se están buscando respuestas a estas cosas. Hay proyectos de leyes, hay iniciativas, hay intentos de buscarle la vuelta, de entender, de hacer entender que es una cosa importante para el conjunto de la sociedad, porque ahí está el otro discurso, ¿no? ¿Por qué con la nuestra te voy a subsidiar el ¿no? Esta idea de que a veces está de que la cultura vaya hacia un esquema de la cultura esponsoreada y qué tiene que hacer el Estado. Bueno, hay un discurso y toda una argumentación importante para consolidar de por qué importa que el Estado fomente la producción nacional, la identidad, la ficción, y no solo la ficción, también contenidos que tienen que ver con todas las cosas que hacen a la identidad, contenidos periodísticos, educativos y demás. Bueno, estaría bueno conocer un poco qué se está haciendo, qué se está debatiendo, y desde lugares como los de los sindicatos, como las sociedades gestoras de derechos y como el Congreso, se está trabajando para encontrarle la vuelta a este asunto, que por ahí hará menos ruido que en Hollywood, o que lo que hace Hollywood, pero que la verdad que viene desde hace bastante acá charlándose y preocupando. Para quien quiera tomar la pelota. Tomo la posta. En primer lugar, un problema político. Todo lo que no se debate empieza a generar una especie de efecto tapón, y entonces vas acumulando cuestiones pendientes. Y en ese sentido me parece que la nostalgia es la peor herramienta. Así que yo por supuesto que valoro la experiencia y la memoria colectiva, pero creo que la mejor experiencia es juntarse y tratar de que los colectivos o los pequeños grupos traten de verse como un espacio mucho más amplio de las industrias culturales, porque estratégicamente, si no, o sea, ya tenemos varias tensiones históricas, economía versus cultura, o sea, siempre un ministro de Economía o siempre los agentes
ortodoxos de la política nos van a querer tener cortos y no van a creer en el proteccionismo ni van a creer en una acción concertada con actores sociales. Entonces, ante eso, una mirada política de no cuidar quintas. Me parece que eso es fundamental. Tenemos no menos de 10 o 15 proyectos de ley. Pero meternos en los proyectos de ley a veces es empezar a contarnos costillas o ver qué es lo que le falta. Y la verdad que necesitamos consolidar todo lo que nosotros anhelamos y queremos. Nosotros no queremos un país mediano de 46 millones de habitantes, sino que siempre tuvimos aspiraciones, no te digo de ganar una Copa del Mundo, pero sí de jugar en una buena divisional. Entonces, por eso tenemos una educación de calidad, tenemos recursos humanos y... Se cortó por se nos quedó congelado ahí Diego Rossi. Vamos a ver si A ver podemos. qué nos pasa. No solo digo, me quedó parece que es un. congelado casi es un Casi general. todo el Zoom ha quedado Como ahí. una Tiene la pata del fomento, de la regulación y de la tributación. Y cuando esas patas las articulamos a través de miradas amplias, vamos a soluciones más generales. Si no, vamos al sálvese quien pueda. En este momento el problema que tenemos, me parece, es que el desarrollismo y la desregulación, juntos o separados, se han metido adentro de los que siempre pensábamos que teníamos que tener políticas públicas virtuosas. Entonces, como hay cierta desorientación de las coordinaciones y de las conducciones, nos pasaron por arriba. Me parece que ese es el punto político del problema, y en ese sentido, como decíamos, baja la representación de los sindicatos, las sociedades gestoras tratan de gestionar y repartir en un tiempo descentralizado y las productoras tratan de producir como pueden. En ese sentido la ligan los trabajadores y los que ni siquiera son percibidos como trabajadores. En ese sentido, que te valoro la mirada de aquellos que creen que quienes trabajan informalmente o no tienen el sueldito todos los meses son laburantes y forman parte de este colectivo. Y que te banco la mirada de que salga a buscar a los que no piensan en el campo nacional y popular, pero también laburan. Digo, que el emprendedorismo se lo lleve como trofeo a aquellos que quieren desregular y trabajan el sálvese quien pueda, es un problema nuestro. absolutamente. También. Totalmente, sí. Así que bueno, después, si querés, hablamos del proyecto de ley. Yo trabajo con el diputado Carro, tiene 2 años más de gestión, y la verdad que lo que queremos es que haya muchos diputados y diputadas que presenten proyectos, porque después los tienen que defender. Y ahí hay un debate que excede el Congreso y que básicamente ojalá se dé en todos lados, no solo en el CCK, no solo en la capital, no solo en un ministerio, se tiene que dar en todo el país, y si no lo dan los que nosotros pensamos lo tienen que dar todos y todas los que puedan. Me quedaba con esto último que planteabas, Diego, ¿no? Del debate más federal, y retomaba algo que habías planteado vos, Pedro, de esta idea de que las historias que se cuentan son las historias por ahí, decías, del conurbano, de también cómo sería el desafío de que a veces cuando hablamos, no sé, de cine nacional, en realidad hablamos de cine porteño, ¿no? Le decimos nacional a lo que sería cine porteño, cuando uno, digo, para ver, si vamos por donde arrancamos, que arrancamos por Hollywood, vos ves cine o series yankee, tenés una que pasa en Nueva York, otra que pasa en medio en el desierto, otra que pasa en Chicago, digamos, han como sabido federalizar. En ese sentido, y además la cuestión del avance tecnológico que permite que hoy pequeñas productoras puedan hacer algo que por ahí hace 20 años era impensable, estaba todo centralizado acá, digamos, ¿qué perspectivas se pueden abrir en ese sentido? Bueno, por eso, como mencionaba un poco de estas ideas a ver, que hay series que están buenísimas, que tienen que ver con urbanos, menciono Gallo para Julapio, esas cuestiones. Pero hay como una cuestión, como hacen con Colombia y los narcotraficantes, ¿no? De plataformas internacionales de empujarnos a contar solamente el reviente del conurbano, ¿no? Como si en otro lugar del país no hubiera reviente, además, digo, no hay una serie de narcos en Rosario, por ejemplo. Claro, como si no hubiera reviente, pero también como si no hubiera cosas extraordinarias en el conurbano, ¿no? Digamos, otras historias también que contar, como si no hubiera gente laburando, transformando, haciendo cosas por la sociedad, por la comunidad, ¿no? Contando historias. Bueno, ustedes son de las redes comunitarias que tienen que ver con mucho de eso, ¿no? Pero entonces, ahí hay algo, una agenda cultural que marcan, ¿no? Por eso está bien esto que comentaba antes, Diego, esto de unir los puntos, ¿no? Nosotros creemos
en la cultura y en la industria, ¿no? Y también creemos en unir a la gente, a los laburantes, a las formas. A veces hay estos conflictos internos chiquititos, ¿no? Pero que ahora realmente tenemos que soñar en argentino, ¿no? Pero esto no es un eslogan ni una idea, esto es, si no pensamos porque también es una idea muy porteñocéntrica de nuestra cultura, una aduana de la cultura que no permite visibilizar a las identidades argentinas. Nosotros pensemos que hasta hace poco se hablaba que teníamos un solo idioma en Argentina, ¿no? Digamos, bueno, eso llevémoslo a todos los campos, ¿no? Y bueno, en esta pelea, por eso es tan importante el papel del Estado. Yo le cuento que el Sindicato de Estados Unidos ha hecho una regulación, un límite con respecto a la inteligencia artificial, donde considerar estas historias de la inteligencia artificial como adaptaciones. Adaptaciones, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial abreva en historias ya creadas, ¿no? Entonces, ahí se le pone un límite en el porcentaje de la autoría, ¿no? Entonces, digamos, empezar a tomar la posta, a poner los límites, a delimitar la frontera, ¿no? A cuidar esto requiere de todas estas riquezas, ¿no? De las riquezas sindicales, de la riqueza de las sociedades de gestión, de las riquezas de las pequeñas productoras, de las grandes productoras, digamos, de las leyes, ¿no? Por eso digo, se unen los puntos de la cultura, y es un poco lo que pasó hasta hace poco con la ley de fomento de cultura, que tuvimos, casi se pierde algo tan importante como eso, ¿no? Por eso mencionaban al senador Carro que es realmente un emblema digamos, de empujar, de trabajar, de llevar adelante esta idea de unir los puntos de las agendas culturales argentinas. Por ejemplo, las plataformas hasta llegaron a comprar, y suelen llegar a comprar historias para que no se hagan, ¿no? Entonces le compran historia a autores y no las hacen, para que no lo compre otra plataforma y no las hacen, ¿no? Bueno, ahí necesitamos políticas en serio nacionales que nos ayuden, que construyan, que estén a favor de nuestra industria. Y como está bien, suena muy cliché hablar de la soberanía audiovisual, pero realmente la soberanía audiovisual no es solamente cultural, ¿no? Tiene que ver con los trabajos, tiene que ver con una mirada de la profesión, de la vida, del camino, de la cultura. Así que me parece que por ahí. Por eso es tan importante que estemos hablando con gente de los sindicatos y con gente que también está a través de las leyes abriendo camino. Estamos frente a una posibilidad, hablabas, Diego, recién de la tensión entre los intereses sectoriales y la mirada general, que siempre existirá seguramente, unir los puntos, decía Pedro. Se citó varias veces el ejemplo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha sido, más allá de que alguno puede haber querido un poco más de algo, un poco menos del otro, realmente una expresión de eso, un momento del país donde se unió una voluntad política de un gobierno con una construcción desde abajo en un espacio, en aquel momento la coalición por una comunicación democrática sobre todo, donde confluyeron un montón de actores que dejaron un poquito de lado intereses sectoriales y se juntaron a elaborar una agenda común. Y eso dio como resultado una de las normas que por probablemente más consensos entre sectores haya expresado desde la vuelta de la democracia hasta ahora. ¿Cómo estamos en eso? ¿Tenemos algún espacio, posibilidad de semejante diálogo, semejante posibilidad de acuerdos dentro de la emergencia que supone además un contexto tan cambiante, ¿no? Plataforma, inteligencia artificial, todo esto que estamos hablando, o hemos retrocedido en eso? ¿Existe hoy una posibilidad de ese diálogo entre todos los sectores para pensar en argentino, como se decía más temprano, o hemos retrocedido y hemos quedado un poco más atrapados en estos intereses o miradas sectoriales? ¿Cómo la estamos viendo en ese sentido? ¿Dialogan estos sectores que están acá y muchos más habitualmente sobre estos temas? Carlos. Bueno, yo voy a lo que decía antes Diego. A mí me parece que la herramienta de la multisectorial, digamos, hay lugares que no se ven, pero los sindicatos están trabajando muchos y todos los trabajadores para sacar una ley que pueda defender todo nuestro trabajo, y se tiran a la mesa hace mucho tiempo, así como se trabajó con la ley de medios, también se está trabajando mucho, y tratar de encontrar una solución y la defensa. Me parece que en ese plano tenemos una gran comunicación.
Después cuando hablamos de la otra parte, nosotros siempre lamentablemente venimos atrás, y tratando de que no se nos caigan los derechos, ¿no? Las producciones avanzan mucho más rápido y nosotros siempre venimos detrás. Así que bueno, nada, esa es la tarea. Ahora, Yo quisiera, digamos, poner los dedos en las llagas. Eh, por lo pronto, el Congreso estos 2 años no ha prácticamente funcionado por obturaciones de la macropolítica. Sabemos que ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta y por lo que sabemos, los próximos 2 o 4 años va a suceder lo mismo. Con lo cual, tenemos que hablar con otros sectores de la política que no nos resultan cómodos. Hay sectores que no quieren más impuestos y cualquier propuesta que nosotros planteemos la van a traducir en bueno, ya sabemos cómo es la forma de lapidar cualquier propuesta de regulación o de tributación. Si no hay tributación, no hay más fomento. O hay una respuesta del fomento que es la economía del conocimiento, que es para empresas que exportan Exacto. y sabemos que las productoras que se pueden asociar con las plataformas son poquitas. Entonces, para mí la forma de destrabar esto es diálogo multisectorial, diálogo multipartidario o con distintos partidos políticos porque van a tener que votar un proyecto de mayoría y, y federalismo. Me parece que nos olvidamos, producto de una histórica forma de conducción política y producto de candidatos que abrevan en el AMPA, nos olvidamos que los diputados y senadores tienen legitimidad por sus provincias. Entonces, si vamos a trabajar narrativa y cultural y organizativamente una mirada federal, también la tenemos que trabajar políticamente. Ujú. Esta es un poco la experiencia que venimos llevando adelante con el diputado Carro, nos hemos reunido con distintos, en distintas provincias, con distintos sectores, y lo que para nosotros es una verdad de sentido común, se diluye cuando lo pones en la mesa, ¿no? Ponele que acordaste con el Ministerio de Cultura, qué sé yo, te vienen los productivistas, o te vienen los economistas, o te vienen los intereses generales, y se diluye y se pierde. Así que por eso es súper importante tener muchos aliados que entiendan de lo que estamos hablando, ya sea de preservar los derechos de los autores, ya sea de preservar el derecho al trabajo, ya sea de tener más producción nacional, y ya sea de ampliar la mirada del audiovisual. En todo el mundo, un audiovisual que consumís por el telefonito se considera una peli o una serie. Acá en Argentina, los genios del macrismo lo diluyeron y lo dejaron como una mercancía. Y para cambiar eso, que no ha cambiado este gobierno, y que tenemos que tratar de que el próximo gobierno o el próximo Estado, que tiene 3 poderes en la Argentina, lo entienda, tenemos que predicar y juntarnos mucho y hablarlo mucho. Así que por eso, Pablo, me parece que la situación es distinta a la situación anterior. No puede haber solo una coalición nueva, sino que tiene que haber una nueva convergencia de actividades políticas que conduzcan a viabilizar políticamente una idea que parece de sentido común, pero después nos la licúan. Sí, pensaba, se citó, y creo que Pedro lo comentaba, el antecedente más reciente de las asignaciones específicas, ¿no? Esto que estuvo a punto y que se destrabó de esa manera, porque uno piensa lo que fue la votación en el Senado, por ejemplo, incluso en contraste con la de diputados, de repente aparecieron acuerdos con sectores que venían, parecían estar muy enojados, muy en contra, y resultó que tal vez desde la forma de abordar el asunto no era tan así. Resulta complicado pensar en una Argentina tan engrietada como se dice habitualmente, el encuentro de consensos por estas cosas, pero a la vez uno imagina que esto que tiene que ver con la identidad, con contar historias, con verse reflejados, reflejadas, debería poder generar puntos de unión, debería poder generar puentes. Sí, vos fijate que lo que destraba en Senado y que los radicales voten a favor, es que nos aliamos con las bibliotecas populares, con sectores. Entonces, yo Claro. creo que también tenemos que bajar un cambio de creernos que somos la vanguardia iluminada y entender que tenemos otros socios y tenemos que buscar más territorialidad y que si la política solamente vamos a concurrir a resolverla en la superestructura, por ahí nos quedamos sin el piso sobre el que estamos parados. Así que para mí es esa la receta, especialmente en tiempos de campaña. Ahora hay campaña en la Argentina, y por supuesto que es importante que el candidato a presidente comparta nuestra mirada, pero también es importante que
los que llevan y traen sepan que nosotros también estamos hablando con un montón de gente. Pero, Creo que no es tiempo de campeones solitarios. Tenemos que cortarla con los campeones solitarios. Scaloni nos enseñó mucho de eso, ¿no? Aprendamos eso. Basta de campeones solitarios, trabajemos colectivamente. A nosotros nos ha pasado lograr el derecho de autor en podcast con Spotify, por ejemplo, y eran plataformas que nos negaban que eso no existía, qué sé yo, y lograrlo, ¿no? Hay que trabajar todos los días. Está bien lo que dice Diego, hay que unir, pero no te lo digo naivmente, ¿no? Políticamente te lo digo, ¿no? Tenemos que caminar a la par, construir las bases, las superestructuras y olvidarnos de los campeones solitarios. La multisectorial es un espacio súper amplio, por ejemplo, que ahora está peleando con la nueva ley audiovisual federal que va a generar un futuro mejor, un crecimiento económico y cultural, ¿no? Y inclusión y equidad, digamos, y eso me parece que es lo que tenemos que soñar, ¿no? Pelear leyes y trabajar todos los días y también hacer que muchos funcionarios que están en ACOM y demás también, viste, avancen en estas ideas, nos reunamos más, trabajamos más y pensar en esto, basta de campeones solitarios, sigamos construyendo espacios colectivos de trabajo. Te hago una pregunta metodológica a vos y a vos también, Carlos, porque vos decís, bueno, le ganamos a Spotify los derechos de autor en los podcasts, ganamos... ¿Cómo se hace eso? Porque uno imagina cuando debate con un ministerio de trabajo, bueno, va y está el ministro, cuando debate... ¿Cómo te comunicas con el señor Spotify o con el señor Netflix para negociarle y eventualmente ganarle ese tipo de cosas? Bueno, con Spotify, te digo, fueron 5 años de trabajo. ¿Y sabés cómo empezó? Los arrobé en Twitter. Y fueron 5 años de trabajo donde no tenían domicilio acá, donde nos decían que eran de Suecia y que allá no hay derecho de autor. Lo que pasa es que, bueno, está bien, allá no hay derecho de autor, pero en nuestro territorio sí lo hay, y ustedes trabajan en nuestro territorio y además tienen podcast argentinos. Primero lo logramos con una plataforma española, con Evox, que ni siquiera las sociedades de gestión de España le cobran por podcast, por escribir podcast, ¿no? Entonces fue todo un gran trabajo donde, por ejemplo, ni la sociedad de gestión de España ni de México lo hacen. Ahora están empezando a hacer y de hecho nos están consultando a eso. Pero es muy difícil esto que vos preguntás. 5 años de trabajo. Y ahora peleando con Amazon o con otras, ¿no? Hay plataformas como TuneIn, que suben miles de radios argentinas de podcast y que no, lo mismo, ¿no? Desconocen el domicilio. Entonces es una lucha de insistir, de seguir, de trabajar. Por eso, insisto, es tan necesario el trabajo de las leyes del Estado argentino que digan, está bien, vos ponés a disposición tu repertorio en Argentina, bueno, tenés que tener domicilio legal en Argentina, ¿viste? Si no, realmente parecemos una colonia, ¿viste? Una colonia que no tenemos, utilizan nuestras propias radios, nuestros propios contenidos, ya sean sonoros o audiovisuales, y no podemos reclamar un derecho de autor para la gente que los hace. Así que bueno, esas son las peleas que se hacen, pero es muy difícil, realmente es muy difícil, por eso es necesario hacer esta construcción colectiva, Estado, trabajadores, sindicatos y, como decía Diego, también actores que son parte de otros ámbitos, pero que también nos tenemos que aliar. Sí, nosotros, uno siempre dice que uno tiene la suerte de, como actor y actriz, tener un sindicato del año, en el caso de la televisión, del año 75. Entonces, esta herramienta, cuando nosotros hablamos del trabajo de la ficción en la Argentina en cuanto a sistema de contratación, tenemos un convenio colectivo. Ahora, cuando hablamos de plataforma, nosotros en el año 2018 logramos un acuerdo para plataformas. ¿Sí? Si bien hoy nosotros, como dice Pedro, es muy difícil porque estamos intentando que las cámaras transformemos eso en un convenio colectivo, que sería la herramienta fundamental. Pero a partir de ahí nosotros sí logramos una forma de trabajo con jornada laboral, con un pago para un actor o una actriz cuando trabaja a nivel internacional.
Eso lo logra simplemente los sindicatos, porque por más que venga Netflix, venga, digamos, Amazon, digamos, los productores son argentinos. Entonces nosotros en esa herramienta trabajamos, porque alguien tiene que contratar acá. Entonces vos la pelea la empezás por ahí. Y además, uno en la discusión, porque tiene que tener claro, inclusive con los productores, por eso uno a veces le da la responsabilidad también que tienen que tener los productores en la Argentina, porque uno a veces le dice a ellos que antes ellos se jugaban de alguna manera y producían en el país. Ahora realmente lo único que hacen es trabajar para una multinacional y tener una rentabilidad que en el negocio se terminan llevando una parte de la plata que tiene que ir para la gente que trabaja cuando se hace ficción a nivel internacional. Pero uno al tener una herramienta, por ejemplo, antes hablaban de casados con hijos, y uno por ahí habla del derecho de intérprete, pero por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de repetición. Entonces, cada vez que se pasa casado con hijo en televisión de aire, se vuelve a cobrar como un concepto laboral. Bueno, esas cosas es la que a veces tiene el sindicato, que son importantes, y uno las pelea. Perdón, ¿y eso ahora, qué después, pasa? como dice Pedro, hay que buscar igual a las plataformas y decirle que la gente que ellos contratan están trabajando en negro. Porque esa denuncia también hay que hacerla para que entiendan de afuera. Ojo, yo tengo diálogos con alguna gente de plataformas que entienden tranquilamente que hay en nuestro caso un sindicato en Argentina y nunca se habla del inconveniente económico para trabajar acá en esa línea. Tengo una consulta igual con respecto a eso, dos aspectos. Uno muchas veces ve que la plataforma en realidad terceriza, digo, o sea, no es que Netflix en Estados Unidos contrata, sino que terceriza y se contratan, o sea, a Polka, a X productora acá, y esa es la que, ahí con quién sería tu empleador. Y por otro lado, con el concepto de repetición, digo, uno de los furores de Netflix de los últimos años fue Ocupas, una serie de hace 20 años. Digo, ¿qué pasa? Digo, el canal de televisión local tiene una obligación, tiene un deber de pagarle a los guionistas, los actores, etcétera, cuando repite Casados con Hijos. ¿Qué pasa? Ahora subieron Casados con Hijos a Netflix, además. ¿Qué pasa en ese caso con Franchella y Florencia Peña, por dar un ejemplo? Cuando entra en el concepto de plataforma, y la plataforma además que per se tiene la cuestión de repetición, porque antes la televisión, no sé, decía Vulnerables, pasaba el martes 11 de la noche y listo, se pasaba ahí y no se volvía a pasar. Hoy la plataforma no es que se pasa, sino que está ahí constantemente. Será por reproducciones, por cantidad de reproducciones. Eso como es el repertorio. Es por el repertorio, por ejemplo, Netflix tiene un acuerdo con Argentores, digamos, pagan por el repertorio, ¿no? Por la librería que se llama, ¿no? Digamos, en este caso, ¿no? Por eso es necesario que haya acuerdos, ¿no? Hay plataformas internacionales que no, por eso que estamos luchando, o tardamos 5 años o más, ¿me entendés? O 10, ¿me entendés? Porque tienen que pagar ese repertorio que utilizan, ¿me entendés? El catálogo sería. Claro, el catálogo, el repertorio, la librería, como quieras llamarlo, ¿no? Pero el repertorio nacional, ¿no? De estas obras. Entonces, por eso decimos que es tan importante que tengan domicilio legal, porque hay plataformas que hace 7 años o 5 que están acá y que no podemos denunciar el domicilio legal. Entonces, se llega después a un arreglo, pero tener 5, 6, 7 años de pelea, porque ellos no le queda otro remedio que sea un arreglo, ¿me entendés? Pero ¿te parece que estemos tan desprotegidos en ese sentido de tener que pelear de esa manera? ¿Me entendés? Como Disney, ¿no? Digamos, estamos hablando de plataformas gigantes, ¿no? Digamos. Y por otro lado, quiero decir, en el caso de los podcasts, cuántas plataformas billonarias que tienen a gente haciendo contenidos gratis, ¿no? Y por eso también hay que pelear por los derechos, ¿viste? Porque pibes y pibas que escriben ficciones, documentales en plataformas, lo suben y gratis lo suben, ¿no? Y sin ningún derecho, ¿no? Y pues son plataformas visionarias que tienen a artistas, a guionistas, a trabajadores trabajando gratis en ese sentido. Porque a la vez son los espacios para hacerse conocer, es una vieja... Exactamente. Claro, pero son... que viene de arrastre. Sí, en la casa y además, como digamos. decís, hoy por hoy no es muy difícil cobrarles
digamos, cuando se pasa por Netflix, por eso en esa lucha está Sagay, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el concepto de repetición, cuando uno habla de aire, para tener en cuenta por qué se genera un concepto donde la productora tiene que volver a pagar, porque para el sindicato eso es no producir trabajo. Claro. Cuando apareció el concepto de repetición, dijo, bueno, pero si ustedes no hacen una ficción nueva, cuando pongan una repetición la tienen que volver a pagar en otro valor, porque no es el mismo de que cuando se está grabando, pero por un concepto de que no hay trabajo, hay pérdida laboral. Ese es el concepto de defensa del laburo. Ahora, cuando estamos hablando de las plataformas y que emiten en su lugar, eso es imposible. Vos me decís a mí, el lugar que nosotros tenemos reivindicativamente, donde más se logró ese tipo de reivindicaciones, cuando nosotros tenemos un convenio por publicidad, y en publicidad sí existe acuerdos donde los contratos tienen un tiempo de duración y si se repiten se vuelven a pagar, tienen otra forma de negociación. Nosotros siempre tomamos ese convenio porque es el que tiene las características más amplias de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. La publicidad tiene un marco regulatorio para nosotros como sindicato que maneja el mundo, maneja otro tipo de cosas. Pero a veces hay otros convenios que no llegan. Por eso, como decimos, tiene que haber una ley que regule, que visualice a esa gente que se lleva el dinero, digamos, y lo que tendría que producirse acá, para que se pueda producir acá otra vez. Y como dice Diego, nosotros tenemos que tener la capacidad de visualizar a todo el mundo en el espectro cultural de todo lo que tenemos que defender. Fundamental. Nos quedan 5 minutos, vamos a pedirles una reflexión final a cada uno, arrancando quien quiera. Se han dicho muchas cosas que calificarían de reflexiones finales igual. Tenemos varios títulos de este conversa para echar a rodar cuando termine, pero bueno, les vamos a pedir una última mirada, una última palabra sobre este tema que en realidad desagrega en tantos temas más. Diego. Sí, pensando en la gente y para salir también de esta mirada de que el Congreso está paralizado. El movimiento feminista logró hace 15 días que se apruebe una media sanción de algo que si pasaba por las comisiones de cultura o de libertad de expresión no hubiera sido aprobado, que tiene que ver con un mecanismo de remoción de contenidos sobre violencia digital. O sea, nuevamente el sentido común construido y compartido entre las distintas fuerzas políticas indica que si yo difundo un video no consentido de mi expareja y la someto al escarnio, estoy cometiendo violencia y entonces el señor de la plataforma de algún lugar del mundo tiene que removerlo por orden judicial. Es la primera vez que se toca normativamente el tema de los contenidos en plataformas y de cómo tratarlos en sede nacional. O sea que ahí tenemos un antecedente de algo que se logró y no por la vía tradicional, digamos, de la gestión de las organizaciones sectoriales de la comunicación y la cultura. Con lo cual hay posibilidades de generar este caminito. Digo para no chocarnos contra las paredes que sabemos que están, sino para ver cómo superamos los problemas que sabemos que nos van a poner. En ese sentido, la mirada amplia, donde tenemos que ir con razonamientos de mucho sentido común. No, digamos, pescar en una pecera que se está quedando sin agua, no podés sacar al pescador de al lado y decirme, listo, yo sigo depredando. No, tenemos que ampliar la pecera y tenemos que pensar en quienes son solidariamente responsables con nosotros de tener una cultura amplia, diversa y federal. En ese sentido, me parece que, como decía Lili Masuri hace muchos años, hay que pensar en los trabajadores, las organizaciones de trabajadores, y pensar en el binomio comunicación y cultura. Con lo cual, cuando la política se la agarre o reduzca a una de las organizaciones, ya sea comunitaria, ya sea de gestión de derechos, ya sea de laburantes, digas, no, estamos todos en este barco, no son ellos solos. Entonces, con esa mirada amplia, veremos por dónde caminar. Y por ahí vamos a tener sujetos que detenten ciertos poderes que nos van a impedir, pero vamos a tener formas alternativas de resolverlo.
Me parece que ese sería un aporte para una política que defienda a los trabajadores y a las audiencias en tiempos de plataformas. Pedro. Sigamos encontrándonos, sigamos evangelizando, aunque esa palabra suene tan fea, ¿no? Sigamos también, no solamente peleando por todo lo que estuvimos hablando, por la industria, por el trabajo, por las productoras grandes y pequeñas, también construyendo audiencias, ¿no? La cultura nacional ha sido también muy maltratada, yo no miro cine nacional, hay un desdén cultural, entre comillas, sobre lo nuestro, ¿no? Que también tenemos que trabajar en esa dirección, ¿no? Con todo lo que venimos hablando, las leyes, unirnos, defender trabajo, limitar la inteligencia artificial, todo aquello que ya estuvimos hablando tan claramente, pero también en eso, ¿no? Empezar a construir una audiencia. También hay algo ahí de los ministerios de culturas y demás, ¿no? De empezar a valorar lo nuestro, ¿no? Entonces me parece que reunirnos en todos los sentidos. Y nuevamente, basta de campeones solitarios, sigamos construyendo equipos como nos enseñó Scaloni. Gracias. Carlos. Sí, bueno, me parece que de momentos como este, donde uno tiene una crisis tan importante, siempre nos da la posibilidad de volver a revisar todo lo que tenemos, que no es poco, o sea, porque nosotros desde el punto de vista de cultura y de defensa, realmente somos un país que hemos avanzado y tenemos muchas herramientas, pero siempre nos falta volver a mirar para en realidad desde lo histórico hacia el avance, lograr tener amplitud y ir por algo que nos contenga a todos y que de esta manera tenga la mayor fuerza. La última experiencia que uno tuvo fue por la ley del actor, y cuando fuimos por la ley del actor no pudimos trabajar solamente en un solo sector. Nosotros logramos en ese momento que unánimemente el Congreso en las dos cámaras votara al 100% por la ley. Eso también se logró que se entendiera la necesidad, porque hay que razonar mucho, para no confrontar con lugares, sino hacer entender. Y después sí, la pelea hay que darla. Pero hay que trabajar a conciencia, porque estos momentos son los que nos llevan a después a tomar herramientas, decisiones que tienen que sostenerse para seguir para adelante. Entonces hay que pensarlo y llevarlo adelante con mucha cabeza. Nada, un placer. Muchas gracias, Carlos, Diego y Pedro, por participar. Obviamente seguimos en contacto, muy amables por este ratito para Radio Estación Sur. Les mandamos un saludo grande. Allí pasaban entonces Diego Rossi, asesor de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, Carlos Berraimundo, secretario gremial de la Asociación Argentina de Actores, y también Pedro Patzer, secretario del Consejo de Radio de Argentores, para hablar un poquito de la industria audiovisual y los derechos de trabajadores y trabajadoras en épocas de plataformas. Gracias de vuelta.